Un curso de milagros, libro de ejercicio, lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Antes de continuar, yo considero importante para las personas nuevas hacer la siguiente salvedad. El curso de milagros no tiene ninguna institución que la dirija, no hay ninguna estructura religiosa detrás, no hay grupos que se autodefinan como propietarios de estas enseñanzas. Por lo tanto, en la lección de hoy, cuando dice me cuento entre los ministros de Dios, es solo una relación entre tú y tu voz interna, entre tu espíritu. Es decir, no hay nadie que te vaya a decir, bueno, tienes que pagar el diezmo para el curso de milagros, tienes que seguir estas enseñanzas. Lo que aquí se nos enseña es a que nosotros hagamos conexión con esa sabiduría interior que somos cada uno. Y con esa idea en nuestra mente vamos a comenzar con la lección. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necesidades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Ese no es sino aplazar la decisión y posponer a entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Me detengo aquí un momento. Es decir, cuando ya hemos llegado a este punto de la lección, es porque de alguna manera lo que hemos aprendido estamos en capacidad de transmitirlo. ¿Quién va a decidir eso? Tu energía superior. Por eso se dice, nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno de la tierra. No hay nadie aquí que te vaya a decir, mira, ahora te toca a ti. Sino eres tú y es en tu fuero interno, en tu ser interior, donde va a aparecer qué camino vas a tomar. Por ejemplo, ya lo he dicho otras veces, yo estoy en la radio, estoy en los programas de YouTube, porque es la única vez que he oído la voz conscientemente sin entrar en estado de meditación. Me iban a hacer una entrevista en Nueva York, en una radio, y allí escuché la voz cuando me dijeron, vas a tener un programa de radio. Yo jamás me lo esperaba. Y ese fue el papel que me asignaron. Y lo he hecho y he tenido todos los recursos. No sabía ni siquiera hacer un video, no sabía subir videos a YouTube. Y apareció una joven y yo la vi y dije, esta me va a enseñar. Y así fue. Y aquí estamos. E iremos a otros niveles donde ya nos estamos viendo. Y entonces así va a suceder contigo. Es decir, de alguna forma tú vas a tener un papel. Vamos a ver cómo es. El párrafo 2 dice, sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son. Y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos,
con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuánto. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Aquí vamos a recalcar eso. Tu maestro interno escoge y acepta tu papel por ti toda vez que ve tus puntos fuertes. No sabemos, tu papel incluso puede ser hacer meditación, hacer sanación con la gente, X, pero se te dirá. Punto 3. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, con mayúscula, la cual es mayúscula la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz con mayúscula. Y esa sola mayúscula voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Vamos aquí. Esa voz, que es la voz de tu maestro interno, te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas, los medios, es decir, todo se resuelve fácilmente. Continúo con el párrafo 4. Esta unión de padre e hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Ya sabes quién es tu ser, ¿verdad? Tu ser es Cristo. Cristo es el nivel de conciencia de la perfecta unicidad. Tú eres una parte de Cristo y Cristo está en ti. Así como el océano está compuesto de gotas de agua y cada gota de agua contiene todas las propiedades del océano. Tú contienes todos los atributos de Dios. Solo que los disfraces que tenemos, las máscaras del ego, nos han impedido ver eso, pero ya vamos quitándonos esos falsos ropajes. Continúo párrafo 5. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quien va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito, a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Esto es interesante. Hay que tener mucho cuidado porque es que la mente egoica a veces nos juega malas pasadas cuando le damos poder. Por eso, antes de cada meditación, se le entregamos a tu maestro interno. Antes de hacer algo, pregúntale qué es lo que quieres que haga. Es decir, no tomemos decisiones por la cuenta del ego, porque es que hay solamente dos decisiones, o habla el ego o habla el Espíritu Santo, tu maestro interno, tu yo soy, tu yo superior, como tú quieras llamarlo. Pero
recuérdate, si tú quieres trabajar como mensajero para la luz, pregunta primero, porque si no, el ego te va a meter en múltiples problemas. Continúo párrafo 6. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para dar. Esto es interesante. Todo mensaje es primero para nosotros. Voy con el párrafo 7. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su mayúscula autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Eso ya lo conversamos. Punto 8. ¿Quieres recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. ¿Ya? Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais. ¿Quién recibió los mensajes de Dios? Tu maestro interno. Esta unión en la que nos proponemos reconocer hoy, no trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Dios. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, al dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quien Él nos indique. Necesita nuestros pies para que éstos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones
que Él otorga. Cuando nosotros decimos, te entrego mi voz, mis manos, mis pies, mis ojos, hay una lección más adelante. Lo que estamos diciendo es, te entrego mi cuerpo para que sea usado por la luz y para que ya no continúe siendo usado por la oscuridad. Son las únicas dos opciones que tenemos. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto: hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Fíjate lo que dice: me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Un alto aquí nada más. Yo recuerdo hace tiempo, cuando salía, bueno, recién también volví a salir en astral, pero ya no es para mí importante eso. Para mí es valioso estar en paz aquí, en este mundo, aprender a resolver los problemas de este mundo. Y eso me lo enseñaron. Yo salí en astral y pedía yo no sé cosa y está en el libro Haz de tu vida un milagro. Yo lo escribí allí. Hasta que yo no me limpiara, no resolviera los problemas que tenía aquí en la tierra, no podía llegar a esos niveles. Y en una de esas salidas, recuerdo que yo me vi fuera del cuerpo físico y la sensación de libertad que yo sentí fue una cosa tan bella, y yo misma me oía decir qué sabroso es ser libre. Eso te lo estoy comunicando porque tú eres un ser libre que permanece atado en sus sueños a todas estas situaciones que no hemos perdonado. Y yo fui viendo a lo largo de mi vida cómo yo iba a conseguirme experiencias que me estaban indicando. Cada vez que yo siento miedo, digo, aquí hay una lección, así dice, una lección tenebrosa que yo no he logrado poner al servicio de la luz. Y otra cosa que te quería compartir de esa experiencia de salir es que te das cuenta de que tú eres consciente fuera del cuerpo y sigues pensando fuera del cuerpo. Entonces tu mente no tiene nada que ver con tu cerebro, tu conciencia. El curso dice que la conciencia pertenece a nivel del ego, pero que tú puedes entrenar a tu mente para ser consciente hasta algunos niveles. Ya recién, hace como un mes, cuando tuve la experiencia de ver ese punto de luz y sentirme atraída e irme hacia la luz, entre dormida y despierta, cuando ese era como una puerta, ese portal se abrió, yo lo que vi fue seres de luz, no vi cuerpo. Pero cuando yo ya entré a ese nivel, perdí la conciencia.
Es decir, ya mi ego se quedó afuera y yo entré con mi espíritu. Bueno, comparto con eso con ustedes para explicarles que hay otros niveles donde estamos y que no recordamos por estar aquí dormidos en este sueño, apegados a todas estas ilusiones. Y vamos con el párrafo 14, el último párrafo. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras. ¿Ya? El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras. ¿Cuáles son? Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Continúo con el párrafo 14. Pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Ajá, me detengo un momentico aquí. Piensa cómo te veías hace mucho tiempo, y piensa cómo te ves ahora. Continúo, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos y así reconoceremos lo que hemos recibido. Fin de la lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Felicitaciones. Estás llegando al punto de reconocer tu propia voluntad. Y vamos con nuestro trabajo de limpieza interior. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos en nuestra vida, porque yo no leo otras cosas por mantenerme aquí, en estas enseñanzas, y decir, bueno, procuro, a veces leo cuando me siento atraída por algo y yo entiendo que ahí hay una lección. Pero recuerda lo siguiente. Dentro de ti está la voz y se te dirá lo que tú necesitas saber. Yo he tenido experiencias extraordinarias, pero yo no puedo, por ejemplo, no puedo, sí puedo, pero no tengo permiso para ver. Alguien me decía, ¿cuál es el don? ¿Tú eres vidente? No, yo veo lo que yo necesito saber en esta realidad y en este momento. No estoy viendo la vida de otro, si no tengo permiso para eso. Y el permiso es que te digan, que te demuestren, así como la historia que les narré antes del joven que está en Europa y me pidió que interviniese en su mamá, que la ayudara. Su mamá está en Sudamérica, yo estoy en Norteamérica y su hijo está en Europa. Ahí, por supuesto, que tengo un permiso para trabajar con ella. Entonces, de la misma manera, nadie te va a dar un ministerio, nadie te va a dar un trabajo que no sea el que la divinidad te ha asignado. ¿Tú quieres saber eso? ¿Tú quieres saber cuál es tu labor? ¿Cuál es el papel que vas a desempeñar en estas enseñanzas? Pregúntale a tu divinidad una y otra vez y te lo dirán. ¿Ya? Y la otra cosa es lo de la limpieza. Trabaja todos los días en la limpieza porque los dones, esos dones de los cuales te estoy hablando, comienzan a aparecer. Comenzamos revisando el cuerpo. Vamos a comenzar por los pies. Dedos de los pies, planta, pantorrilla,
muslos, cadera, toda la región abdominal, pecho, espalda, cuello, mandíbula inferior, mejillas, glóbulo ocular, entrecejo, frente, cuero cabelludo. Y te invito a sentir tu respiración. Voy a hacer silencio y nos tomamos un minuto para simplemente observar nuestro proceso de respiración. Cerramos nuestros párpados ahora y vamos a nuestra mente. Le pedimos a nuestro maestro interno que nos guíe y que nos acompañe en este proceso de liberación. Focalizamos el punto de luz en nuestra mente y observamos los pensamientos. Y cada pensamiento que venga, toma conciencia de él y se lo entregas a la luz. Lo envías a ese punto de luz. Nos vamos a tomar unos minutos para hacerlo. Y ahora te invito a pensar en la siguiente idea y los pensamientos que te lleguen igualito. Lo entregamos a la luz y pedimos que nos sean devueltos, purificados. Y tu mente suprema te los devolverá en forma de milagro. La idea es: yo me siento indigno por, y revisamos cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente por los cuales tú te sientes indigno o indigna de oír
la voz que habla por Dios. Y nos tomamos también unos minutos para sanar esa parte. Y con esa información en nuestra mente, vamos a pedirle a nuestro maestro interno que nos lleve a nuestro altar interior. Cada vez nuestra mente entra en un estado de profunda calma, de profunda tranquilidad. Y vamos profundo, muy profundo, hasta que comenzamos a sentir nuestra paz. La paz que nos envuelve, la paz que calma nuestra mente. Y en ese centro, en ese altar que la divinidad creó para sí mismo, para ti y para toda la creación, ahí eres el ser puro e inocente. Y vamos a perdonarnos a nosotros mismos por haber inventado todos estos pensamientos, por haber inventado esta imagen de nosotros mismos, por haber inventado esta personalidad que refleja nuestro papel. El papel que vinimos a desempeñar en el mundo del ego y el papel que hoy estamos deshaciendo, limpiando, sanando en el mundo de la luz. Nos perdonamos a nosotros mismos y colocamos una azucena del perdón como símbolo de comprender que todo lo que nos sucede es nuestros propios deseos, son nuestros propios anhelos. Entramos en silencio para comunicarnos con la voz que habla por Dios. Le das la bienvenida y le pides que te dé su mensaje. En medio de ese mensaje, que te diga cuál es el papel que quiere que desempeñes como ministro de Dios. Te dejo en silencio para que converses con tu divinidad.
Y así regresamos a tu luz. Vamos a sentir esa luz que eres y que proviene de los grandes rayos. Siéntela y te invito también a recordar una persona que requiera sanación y una persona a la cual requieras perdonar. Y la colocas ahí, en tu luz. Y pide que tu mente sea sanada. Comparte esa petición de sanación con la persona cuyo cuerpo está enfermo y es un símbolo de que su mente está enferma. Y con la persona a la cual requieres perdonarte por haberle asignado ese papel. Libéralo ahora. Y nos tomamos 2 minutos. Y esa luz me acompaña siempre, eternamente, porque soy esa luz. Con esa conciencia regreso a mi cuerpo físico, activo la presencia divina en él y le agradezco que me sirva de instrumento para poder ver la gran proyección. Agradecemos a nuestro Maestro interno, a los seres de luz que siempre nos acompañan porque somos uno con ellos, y la divinidad te agradece a ti por recobrar tu conciencia de que eres un ser perfecto, sano, infinito, eterno e ilimitado. Felices tiempos para ti.